Satanás os ha pedido para zarandearlo como al trigo. Aquí debajo de la letra, cuando hablamos de trigo, estamos hablando de Israel. Ustedes se acordarán, sin duda su pastor ya les ha hablado de esto, que el trigo está tipificado por la nación de Israel y nosotros la iglesia por la cebada. ¿Por qué digo esto? Fíjense que la cebada se siembra después que el trigo, pero se cosecha antes, figura del arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada antes que venga el trato con Israel. Otra figura, Jesús le dijo: mirad y alzad vuestros ojos y ved que los campos ya están blancos para la siega. El trigo no es blanco cuando está a punto de ser cosechado, es dorado. Entonces, lo blanco es la cebada, la siega, la iglesia de Dios, la que se va a ir. Entonces, mire qué cosa. Y una vez que tú hayas, y una vez que tú hayas regresado, mire qué cosa, a su estatus de fortaleza, fortalece a tus hermanos. Luego dice en el siguiente, ahí está. Respondió Pedro, mire qué cosa, mire lo que es. Mire cómo respondió este varón. Señor, dice, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Mire cómo era de fanfarrón este varón. Yo le llamo fanfarrón porque cuando estuvo ya, que vio que las cosas estaban serias, salió corriendo. Como decimos en San Pedro, salió de huida, ¿verdad? Salió corriendo porque no quiso confrontar lo que, vamos a ver si allá. Para pasar a la siguiente. Ahí está. ¿Quién era este hombre? Vamos a ver quién era Pedro. Le vamos a poner un zoom a la vida de Pedro. Vamos a ver si me puedo ir conectando aquí también. ¿Cómo era este elegido de Dios? Miren qué cosa. ¿Cómo lo encontró Jesús? ¿Cómo lo encontró a Pedro? Vamos a ver algunas características. Jesús busca a los Simones, dice aquí. Vamos a ver las características que tenía. Voy a pedirle, no sé si allá me pudieran ayudar a ir pasando. ¿Sí? Aquí, como estaba. Ok. Vamos a ver las características de Pedro. Vamos a verlo aquí mejor. Dice que cuando Jesús encontró a Simón, estaba lavando las redes o remendando las redes. ¿Qué significa eso? Que había pescado toda la noche, hermanos, y no había pescado nada. Muchas personas, aquí no hay de esos. Diga conmigo, aquí no hay. Cuando Jesús nos encontró, y yo sí puedo decir eso, porque puedo hablar de mí, con libertad, con liberalidad. Yo estaba con mis redes rotas. ¿Cómo así, hermano? Fracasado, mi vida familiar. No había éxito en mi vida laboral. En mi vida personal no había nada de eso. ¿Qué otra característica tenía Simón? Era un hombre de poca fe. Dice la Biblia que estando ellos en la barca, dice, les azotó mucho viento, lluvia, entonces vieron a mitad de la noche que se acercaba alguien y tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Y entonces Pedro probando, como mire qué cosa, que los Simones, ¿verdad? En su duda también tienen sus aciertos, mire qué cosa, hermano. Dios en su misericordia hace que cuando uno viene empezando en su estatus de Simón, tenga algunas cositas como que es guiado por Dios. La Biblia dice que probemos a los espíritus si son de Dios. Y dice que ellos pensaron que era un fantasma. Y mire que Pedro lo probó. Si eres tú, le dice, mira que lo probó, manda que vaya a ti. Entonces dice que Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro empezó a caminar, pero que en eso quitó su mirada de Jesús. Y esto sin duda ustedes ya lo han oído. Y empezó a hundirse. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te mire cómo son los Simones. Dubitativos. Era un fanfarrón, ¿verdad? Era hablador. Mire, dice, contigo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Y fue así? No, salió corriendo. A las primeras. ¿Qué más? ¿Cómo era? Actuaba sin pensar, era impulsivo. Muchos Simones son impulsivos, hermano. Dice la Biblia que cuando vinieron aquellos para llevárselo, lo primero que hizo fue sacar la espada y ¡juas! A la oreja, ¿verdad? A la oreja. Entonces, impulsivo. Mire cómo es Simón antes de irse transformando. Pero Dios, Jesucristo ha venido por los Simones. Dice que Él no ha venido por los sanos. Él vino por los enfermos, para sanar a los enfermos. Entonces, mire qué cosa. Llegó a apostatar de Jesús. ¿Por qué? Porque le negó. La apostasía es negar a Jesús. Y le negó, no lo conozco, dice. No lo conozco. ¿Qué más? Dice, era mal hablado. Vamos a retroceder un poquito ahí. Ahí. Dice que era mal hablado. Dice que hasta llegó a maldecir. Lo vamos a ver ahí en un texto más adelante. Que llegó a maldecir.
Entonces, esa era la situación de Simón cuando le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido, porque como que todas esas condiciones forman el caldo de cultivo adecuado para que Satanás los pida para zarandearlos, como que eso abre las puertas para que Satanás pida zarandearlos, ¿verdad? Pero ¿cómo era Simón? Era un carnal, muy carnal, porque todas las debilidades que acabamos de ver, ojalá que él no me ande siguiendo, ¿verdad? Porque ahí está Pedro, ya no está Simón. Y no va a decir, vos andabas hablando mal de mí, yo le digo, no hombre, no te preocupes, que era para bien. Entonces, dice la Biblia que después Simón llegó a ser Cefas, el cual sería llamado Pedro, el espiritual. ¿Cómo era ese Simón? Dice ahí en Juan 1:42, lo tiene, y si no, pues lo vemos, vamos a irlo avanzando aquí. Vamos a ver, ahí. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y mire que cuando nosotros vemos lo que significa ese nombre es columna. Mire, cuando el Simón se deja tratar por Jesús, llega a ser columna. Muchos hemos llegado a las congregaciones, hablo por mí una vez más, porque aquí no hay, con un montón de condiciones de las que tenía Simón. Pero al ir dejándonos trabajar por la mano poderosa del Espíritu Santo, entonces vamos cambiando de oficio. Nuestras viejas costumbres se van haciendo otras costumbres. Si antes éramos mal hablados, ahora decimos gloria a Dios, aleluya. Si antes éramos impulsivos, hoy nos mordemos la boca antes de decir una palabra hiriente. Si antes éramos de poca fe, hoy decimos te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entrando en un proceso de reiniciación como lo estaba haciendo este Simón. Ya estaba grande Simón cuando fue buscado por el Señor, porque el Señor busca a los enfermos, busca a los que tienen un montón de condiciones humanas como las que tenía Simón en aquel entonces. ¿Para qué? Para transformarlo en Cefas. Entonces Jesús le dijo, tú eres Simón, le dijo, mira, esta es tu condición ahorita, hijo de Jonás, tú serás, o sea que lo iba a llevar en ese proceso, serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Y quién era Pedro? ¿Cómo llegó este hombre a ser quien fue? ¿Cómo llegó Pedro a ser quien fue? Vamos a verlo más adelante. Fíjese que la Biblia nos habla de que Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. Simón, ¿verdad? Simón Pedro. Pero cuando ya le dijo, Señor, Pedro, a ti te daré las llaves, no una llave. Dios nos pone llaves a nosotros, hermano, para que abramos puertas. Una de ellas es la alabanza. ¿Cómo estamos en esa alabanza? Bonito, ¿verdad? Aquí baja la presencia, hermano. Con la alabanza se derrumban muros. Otra llave, la adoración, cuando usted se postra delante del Señor. Dice la Biblia que todos aquellos que se postraron delante del Señor recibieron lo que habían pedido, sus milagros. Incluso, hermano, mire lo que voy a decir. Aquel endemoniado, aquel demonio llamado, ¿cómo se llamaba? Que eran muchos, porque somos muchos, Legión. Le imploró al Señor que no lo enviara al abismo, sino a uno ser, y mire que el Señor se lo concedió. ¿Qué hay en implorar, en clamarle a Dios? Hay un misterio ahí. Dios nos ha dado llaves a nosotros también, hermano. La sujeción, la obediencia, el reconocimiento de la autoridad, son llaves, hermano, que abren ventanas y puertas de bendición. Ok. Entonces, quiero que me acompañen a Lucas 5:4. Por favor. Lucas 5:4. Dice ahí, ¿lo tenemos? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mire, todavía en la condición de Simón, ¿verdad? Boga mar adentro. ¿Qué significa? Y echad vuestras redes. Mire, 2 pasos aquí. Número 1, bogar mar adentro. Y número 2, echar las redes. No dijo primero, echemos las redes y luego naveguen mar adentro. No, sino al revés. Necesitaba llevarlo mar adentro y luego que él pudiera echar las redes. Mire el orden que trae bendición. Hay un principio, yo sé que ustedes lo conocen, de que el orden atrae la bendición. ¿Qué es bogar mar adentro, hermano? ¿Qué es bogar mar adentro? Bogar significa remar, impulsar, navegar, es entrar en acción, es salir de la pasividad. Pedro estaba en un estado, o mejor dicho, Simón estaba en un estado de pasividad, ya estaba en la orilla, cansado de toda una noche, cuando Jesús le dijo, boga mar adentro. Y una vez que estaba allá, le dijo,
Creo que más bien le voy a pedir a alguno de ustedes que conforme voy me ayude, porque no sé si aquí, si me pudiera, por favor, ahí en los controles. Si pudiera, por favor. Perdone, oiga, pastor. Ok. Si no, pues me voy a ir por aquí, por lo que tengo acá. Entonces, a cada persona Dios le concede una capacidad, hermano. Dios nos da dones. Pero esos dones no son para tenerlos guardados. Dios quiere que boguemos mar adentro. ¿Y qué es bogar mar adentro? Es navegar, es crecer. Es crecer. ¿Y cómo crecemos, hermano? Comiendo la palabra. El crecimiento es optativo. Usted crece a medida que come la palabra y la pone por obra. A medida que usted va poniendo por obra lo que va aprendiendo, usted va creciendo, va adquiriendo experiencia. A veces uno no crece por 3 razones: por ignorancia, por negligencia o por pereza. Ignorancia cuando uno desconoce la Escritura. La Biblia dice que aquellos fueron hechos cautivos por falta de conocimiento. O sea, el conocimiento es importante. Luego está la negligencia, la falta de interés. Eso nos impide a veces crecer. ¿Y para qué crecer? La Biblia dice que por tanto, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca del Evangelio de Jesucristo, avancemos hacia la madurez. Eso significa que boguemos mar adentro, que vayamos más allá de lo que Dios tiene, más allá de lo que nosotros hemos pensado que podemos crecer. Bogar mar adentro es profundizar en el estudio de la palabra, ir más allá. Dice que avancemos hacia la madurez. ¿Y cómo alcanzamos madurez? La madurez es una llave, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nos habla de una estatura espiritual, y dice que mientras el heredero es un niño, así chiquito, que dice, en nada difiere del esclavo. Por lo tanto, no se le puede dar herencia a aquel que no ha bogado mar adentro, a aquel que no ha buscado crecer, a aquel que todavía se mantiene en las enseñanzas elementales. Por eso la invitación de Cristo hoy de la palabra es que boguemos mar adentro. Que una vez que comenzamos, que empezamos corderitos, sigamos a intermedia, que sigamos avanzada y que sigamos comiendo. Amén. Porque entonces ahí está el crecimiento. Un niño cuando se alimenta, lo vamos a trasladar al plano natural. Cuando un niño se alimenta, hermano, ¿qué pasa? Crece, se robustece. Las abuelas decían, el enfermo que come no se muere, dice, porque está comiendo. Entonces igual, si una persona come, se alimenta con la palabra, la palabra es alimento para el espíritu, uno está bogando mar adentro, empieza a crecer, y cuando empieza a crecer, empieza entonces a ver la herencia. Mientras es un niño no se la pueden dar, hermano. Mientras uno es pequeñito no le pueden dar herencia, porque la malgastaría. ¿Qué pasó con el pródigo cuando muy joven pidió su herencia? Se fue a malgastarla. Entonces dice la Biblia, nos invita, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del Evangelio de Jesucristo, avancemos hacia la madurez. ¿Y cómo maduramos? Comiéndonos la palabra, y número 2, poniéndola por obra, bogando mar adentro y tirando las redes. Eso es poner por obra. Pedro le dijo, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Pero porque tú lo dices, mire, ahí hay una llave, ¿verdad? Hagamos la palabra de Dios, echaré las redes. ¿Y qué pasó? Vamos a ir más adelante. Vamos a ir más adelante. La Biblia nos ilustra algunos ejemplos de madurez, hermanos. Por ejemplo, el rey David fue ungido para ser rey, ¿sí o no? Desde muy pequeño, ¿verdad? Desde joven. Pero no fue rey sino hasta que alcanzó una edad aproximada de 30 años, cuando ya había alcanzado alguna madurez. ¿Qué hubiera pasado si el rey David a la edad de 15 años hubiera sido ya coronado rey? Fue ungido para ser rey, pero no coronado todavía. ¿Qué hubiera pasado? Así como tenía ese espíritu, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le hubiera ido a Saúl? Quizás no se hubiera, pero él tuvo un proceso de perfeccionamiento en el cual fue creciendo hasta que alcanzó la edad. José fue vendido, ¿verdad? A los 17 años, pero hasta que alcanzó los 30 años. Mire, este es otro ejemplo. David, ungido joven. José, vendido a los 17. Pasaron 18 años y hasta como a los 30 pudo ser superintendente, pudo recibir el poder en el cual solo Faraón era mayor que él, hasta que alcanzó madurez. Entonces la invitación para nosotros, hermanos, es de que boguemos mar adentro y que alcancemos madurez. ¿Verdad? Jesús comenzó su ministerio, ¿a qué edad? Aproximadamente a los 30 años.
cuando él ya había tenido un trayecto de preparación. Quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. ¿Lo tenemos? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. ¿Quieren que lo parafrasee? Es para los que se han reiniciado. El alimento sólido es para los que han bogado mar adentro. La leche es para los recién nacidos. La papilla, o sea, el puré, es para los niños ya más grandecitos. ¿Verdad? La comidita partidita ahí, ¿verdad? Con trocitos ya es para los niños, pero la carne, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado cierta madurez. Entonces hay que ir creciendo, hermanos. No dejemos nunca de crecer. Nunca vamos a detenernos porque miren, hermanos, como la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento. Una vez que usted comienza es como que empieza a ascender, como un carro que va en cuesta arriba. Algunos de ustedes tienen o han manejado un carro mecánico que cuando va en cuesta arriba y se detienen a mitad de cuesta, arrancarlo de ahí para allá cuesta un poco más, ¿sí o no? Porque se detuvo. Mientras que si nunca se detuvo, ahí va a ir, nadie lo va a detener. Puede bajar la velocidad, pero no detenerse. Si se detiene en su crecimiento, le va a costar un poco más. Así que una recomendación para aquellos que han sacado corderitos, no se detengan. Sigan navegando mar adentro, que luego van a echar sus redes. ¿Y qué va a pasar? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué es lo que pasó. La madurez se alcanza, hermanos, solo alimentándose de la palabra de Dios y poniéndola por obra. Es bogando mar adentro y lanzando luego las redes. Santiago 1:22, hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Solo oír la palabra, hermanos, es como aquel, dice la Biblia, que puso su casa, cimentó su casa sobre la arena. Vinieron los problemitas y le fue derrumbada su obra. Pero el que escucha la palabra, número uno, el que boga mar adentro y la pone por obra, lanza las redes. Número dos, es como el que edificó su casa sobre la roca. Viene el viento, vienen las lluvias, vienen las tempestades y nada lo mueve de ahí. Nuestra roca es Cristo Jesús, gloria a Dios. ¿Cómo un padre podría darle un ejemplo a su hijo si no lo pone la palabra por obra? No es decirle no hagas esto, es que el niño vea, porque el niño va siguiendo los pasos de su padre. Entonces, en la medida en que un niño va viendo el ejemplo que le da su padre, en esa medida, el niño le va a acatar, porque se predica con el ejemplo. Hay alguien que dice que la palabra conquista, pero el ejemplo arrastra. Que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Predicar a veces podría ser, por ejemplo, yo que estoy hablándoles hoy, podría entretenerlos un rato. Pero si al salir de aquí allá afuera ustedes me vieran peleando por alguien, dirían, no, todo lo que me predicó se vino abajo. Porque, no sé ustedes si saben el cuento de la viejita que siempre llegaba tarde, ¿verdad? Ya casi terminando el pastor y llegaba ella. Y le dijeron, señora, ¿y por qué vienen todas las veces hasta ahorita? Le dice, si más bien ya el pastor ya está terminando. Y le dijo la señora, sí, le dice, pero es que la prédica del pastor comienza cuando él se baja de ahí, le dice. Quiero ver cómo actúa acá abajo, a ver si todo lo que dice allá arriba es cierto acá abajo. La viejita le salió adelante, ¿verdad? Predicamos con el ejemplo en nuestra casa, en nuestro trabajo. Aun cuando jugamos futbolito, estamos predicando, hermanos. Aun cuando vamos al estadio, si alguien va al estadio, hay quien no le conviene ir al estadio porque cuando vaya la emoción lo hace sacar, ¿verdad? Predicamos con el ejemplo. ¿Quiere que lo sigan? El ejemplo. Bogue mar adentro y lance las redes. Amén. Continuemos. Punto número 3. Orden en la barca. Mire el orden. Primero, navegar mar adentro. Y luego, ¿qué dice? Lanzar las redes. Lucas 5:8. Por favor, acompáñeme. Lucas 5:8. Ahí cerquita, ¿verdad? De Lucas, de la primera. Mire qué cosa. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Espéreme, un momento ahí, pongamos, ya no es Simón, ¿verdad? Simón Pedro, mire, ya va cambiando. Cayó de rodillas
ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, dijo, o sea que los Pedros ya reconocen señorío. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Luego sigue, porque la pesca porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Alto ahí, vamos a hacer un alto. Dice la Biblia que cuando fueron allá, que bogaron mar adentro y lanzaron las redes, dice que atraparon tal cantidad de peces, hermano, que las redes se rompían y las barcas casi se hundían. Cuando Pedro vio esto, se llenó de temor y todos los que estaban con él. Digan conmigo, todos los que estaban con él. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es posible, a ver si puedo entender esto, que estando Cristo en la barca de una persona, la red se siga rompiendo, la barca se esté casi hundiendo y haya temor si está Cristo ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Resulta, hermanos, que muchas personas de otro lado ya tienen a Cristo en su corazón, pero han convertido en una costumbre el ir a una iglesia, en algo solo del domingo. Entonces ahí no está pasando nada. Sus negocios han prosperado, pero aquello que vino a ser bendición se está rompiendo. Ya hay bendición. Yo conozco casos en otro lado. Aquí, gracias a Dios, o al menos no conozco a nadie, excepto a su pastor, que lo conozco, ¿verdad? Y al hermano. En donde algunas personas pidieron un favor a Dios. Y una vez que lo recibieron, no volvieron. Les voy a contar. Mi esposa, Patti, y yo, para la gloria de Dios, nos fue dado un don. Podíamos orar por personas que no podían tener bebés. Y esto se lo digo no para presumir, Dios me libre, porque la gloria es de Él. El incienso tiene dueño y es Dios. Hemos orado aproximadamente, creo que unas 12, 13 o 14 parejas que no podían tener. Y han llegado a concebir. Resulta que estas personas eran del equipo en el cual servíamos y pidieron que oráramos por ellos. Los invitamos a la casa, comimos un pescadito y oramos por ellos. Y vamos a contar esto en el nombre de Jesús. Eran unos servidores de primera. Uno de ellos servía conmigo en estadísticas allá. ¿Qué pasó? Nomás recibieron la bendición. No volvieron. Su barca se empezó a hundir. No habían crecido, no habían alcanzado la estatura que merecían, no pudieron con la bendición. Su red se empezó a romper, estando Cristo ahí. Y no solo esto, muchas cosas más sucedieron. Sucedió incluso que la hermana, nosotros le dijimos, mi esposa, una cosa más es que ella no parió con dolor, ninguno de nuestros 3 hijos. Fue sin dolor. Entonces queremos regalar de ese don. Dice la Biblia que damos de gracia, ¿qué? Lo que de gracia recibimos. Ok, hermana, reciba que usted va a tener un parto sin dolor. Claro, dijo, va a ser por cesárea. Imagínese, confesando cesárea cuando iba a ser primeriza, de entradita, hermano. Y nosotros queriéndole transmitir la bendición de que ella iba a ir, iba a ser, pero como irse a tomar un fresco, algo. Y ella dijo, sí, dice, no va a haber dolor porque va a ser por cesárea. Se amarró. Hermanos, no va a poder volver a tener porque les trajeron todo. A menos que Dios en su misericordia, porque Él sí puede, ¿verdad? Tenemos un Dios de imposibles. Pero imagínense la duda de ella, que incluso la operaron. Tuvo complicaciones, en efecto fue por cesárea. La bendición cayó sobre alguien muy pequeño que no supo qué hacer con la bendición y la despreció. Entonces, para que la bendición venga, dice la Biblia, en nada difiere el heredero, mientras sea niño de un esclavo. Entonces, crezcamos, boguemos mar adentro, iniciamos corderitos, sigamos a la siguiente fase. Pasamos a la siguiente fase, sigamos a la siguiente, sigamos estudiando la palabra, sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos. En nuestra iglesia somos prosperados por la palabra. Ahí hay una llave. Entonces, dice la Biblia que Simón cayó de rodillas. Dice que el temor se había apoderado de él. ¿Desde cuándo la presencia de Dios trae temor?
¿Desde cuándo? Dice la Biblia que el temor es falta de fe. Y sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano, quiere mantenerse para cuando venga, quiere prepararse para la bendición, empiece a ahogar mar adentro. Para que cuando esta bendición venga, sea espiritual o sea material. Cuando yo hablo de bendición lo hago en el sentido amplio de la palabra, no solo en lo material. Porque podríamos enfocarnos o cometer el error de enfocarnos solamente en lo material. Pero también hay una prosperidad espiritual. Hay una prosperidad que cuando usted pone las manos sobre un enfermo, este se levanta. Como quisiéramos ver eso. Pero ¿qué pasa en algunos que han alcanzado ese nivel? Empiezan a cobrar por milagros. Empiezan a hacer maratones por allá y que traiga aquí, haga pacto con el Señor, haga esto, haga lo otro. Pero eso es allá, ¿verdad? No saben manejar esa bendición. Se están rompiendo sus redes. Y la Biblia no quiere que se rompan nuestras redes. Entonces, ¿qué falta cuál es la razón de que ahora en día, por ejemplo, muchas familias, mire qué cosa, hermano, las familias cristianas están siendo atacadas porque hay un plan de parte del lado de las tinieblas. Dice la Biblia que las tinieblas no descansan, buscando cómo arrebatar la bendición que Dios tiene. Entonces, imagínense, hay fracaso en la familia a nivel mundial. Ese nuevo orden mundial realmente es un nuevo desorden mundial porque quieren unificar las leyes para que los matrimonios sean artificiales, ¿verdad? Duran 2 o 3 meses y nos vemos. Para que las personas del mismo género puedan juntarse, eso es un nuevo orden, eso es un nuevo desorden. Para que a lo malo se le llame bueno y para nosotros que podamos pronunciarnos en contra, entonces venimos a ser los malos. Ese es el nuevo orden mundial, ese es el ataque que está habiendo sobre nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la familia se está debilitando. ¿Por qué? Porque a veces la persona no está abogando mar adentro hacia donde Dios quiere, donde va a haber una pesca segura, donde no se van a romper nuestras redes, donde no se va a hundir nuestra barca y donde no habrá temor sino fe. Entonces, la juventud está siendo atacada grandemente en nuestros países. En Estados Unidos los jóvenes apenas alcanzan los 18 se van de sus casas. Ya no reconocen autoridad. Y hay de aquel padre que ponga un dedo sobre unos, ahí están con el 911, llamando a la policía. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando? Estamos dejando de bogar mar adentro. Algunos ni siquiera le dan la oportunidad a Cristo que entre en su barca, en su hogar. Se están aprobando leyes que abogan por el aborto. Oiga bien, en Estados Unidos es más seguro una mascota, basta el veterinario, que un bebé en el vientre de su madre. Porque allá una joven puede abortar sin pedir permiso. Pero no puede tomarse una pastilla sin pedir permiso. Mire qué cosa. En las escuelas de Estados Unidos, si un maestro le da una pastilla para el dolor de cabeza a una alumna, sin haber prescrito un médico, puede ir hasta presa. Sin embargo, esa misma alumna, si saliera embarazada, podría ir a practicarse un aborto sin consentimiento de sus padres. Eso está pasando, hermanos. Porque los pocos buenos se nos está empezando a llamar hermanos. Somos los anticuados. Y eso, hermanos, es parte de un plan que ya está escrito. Tiene que llegar a ese momento de decadencia para que se evidencie. Me imagino que el pastor suyo, que tanto le gusta la escatología como a mí, ya les ha hablado de esto. Se necesita dar el ambiente propicio para que aparezca ese ser, que va a traer un aparente orden y una aparente paz, para que todo el mundo confíe en él. Vamos a seguir. ¿Qué es el conocimiento, hermanos? ¿Qué es el conocimiento de la palabra? Es meterse con Dios. No solo la información, sino el rema. Es no solo preparar el altar, sino permitir que Dios envíe el fuego. Hay una función que nos corresponde a nosotros, preparar el altar, traer la leña, traer el sacrificio. Pero el fuego viene de arriba. El fuego lo manda Dios. Ok, el reinicio de Pedro. ¿Qué pasó en Pedro entonces? Vamos a Marcos 14:70. Por favor, acompáñenme a Marcos 14:70. Vamos a ver entonces qué pasó con este Pedro. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó él a ser, después de ser Simón, ¿verdad? Empezó después a ser una columna, a ser un líder. ¿Cómo fue un hombre qué pasó? Que aquel hombre que era del vulgo y sin letras, cuando a usted le digo sin letras, ¿a qué le suena, hermano? A que no sabía ni leer ni escribir, ¿verdad? Sin letras. No tenía letras. Pero si leemos la Biblia, vamos a ver que hay 2, primera de Pedro, creo, y segunda, si no me equivoco. ¿Estamos bien, pastor? 2 libros que escribió. Alguien del vulgo y sin letras. Mire cómo se transformó un Simón
A un Pedro, al cual le fueron dadas unas llaves, como nos las han sido dadas a nosotros también. Ok, lo tenemos. Marcos 14:70. Pero él, dice, negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, mire qué cosa, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, o sea que ya hablaba como cristiano, ¿verdad? Y decía amén. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, mire, no conozco a este hombre de quien habla, está apostatando ahí. 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, que dice, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba, dice, amargamente. A veces, hermanos, necesitamos que algo nos reinicie. En el caso de Pedro fue un gallo. Pero a veces podemos pedirle a Dios no necesitar ese gallo, porque ¿saben qué? Ese gallo a veces puede ser una prueba y bien dura. Hay pruebas largas y hay pruebas cortas. Dice la Biblia que el desierto de Jesús, cuando él se fue a ayunar, solo estuvo 40 días y 40 noches. Pero la prueba del pueblo de Israel fueron 40 años en el desierto, vagando. ¿Qué hace la diferencia en que nosotros podamos superar esta prueba? La disposición con que vamos a afrontarla y decirle, Señor, enséñame pues, ya no aguanto, aquí estoy, póngase blandito, hermano. No nos justifiquemos de nuestras debilidades. Pidámosle a Dios que nos enseñe a reconocer, como decía el rey David, ¿qué decía? Revisa dentro de mí, pruébame y ve si hay dentro de mi corazón iniquidad. Porque a veces uno no se da cuenta que está fallando en algo. Solo el Espíritu Santo nos convence. ¿De qué dice? De pecado. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué dijo eso? No sería bueno que estuviera Jesús con ellos. Dijo, les conviene que yo me vaya para enviarles al otro. ¿Y qué pasaba con ese otro? Ese nos podía consolar, nos podía enseñar aquellas áreas, hermano, que todavía están en el estatus de Simón para poderlas trasladar. Amén. Entonces, mire qué cosas las características ahora de Pedro. Vimos las características de Simón, ¿verdad? El que tenía su negocio roto, su familia quizá, el que por nada murmuraba, el que apostató de Jesús, el que dudaba, el que era con nada, mecha corta le dicen allá, ¿verdad? Que sacaba la espada y ¡guas! Rapidito. Pedro, en los evangelios, después de Jesús, es el apóstol que más se menciona. En los evangelios. Este Pedro llegó a ser un líder. Llegó a sanar incluso con su sombra. ¿Usted cree que lo hubiera hecho en su condición de Simón? Llegó a ser un predicador que, lleno del Espíritu Santo, salieron a predicar, ¿verdad? Y se convirtieron miles. Cuando ya era Pedro, mire qué cosa, lleno del Espíritu Santo. Mire cómo el reinicio de aquel gallo, aquella prueba, hizo que este varón, ¡pum! Usted se recuerda que Jesús constituyó los 5 ministerios, ¿verdad? Pero fíjese que los 5 ministerios estuvieron como ahí en pausa hasta que vino el Espíritu Santo a habilitarlos. Adán fue formado, el pichinguito, ¿verdad? De barro. Pero hasta que Dios sopló en él, figura del Espíritu que fue llena, entonces fue un alma viviente. Es igual con los 5 ministerios, es igual con nosotros. Podemos pedir a Dios que su soplo divino nos inunde cada día, cada mañana. Además, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo decirle bienvenido al que ya está aquí, hermano? Si dice que somos templo y morada, ¿y por qué no lo vemos? Porque Simón no lo deja. Porque a veces las grosuras no permiten que Él se manifieste. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios que Él está aquí adentro, hermanos. Está en cada uno de nosotros, esperando que le permitamos evidenciarse y manifestarse con poder y gloria. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, está esperando que nosotros le demos una oportunidad para que Él empiece. Entonces, ¿qué más hizo Pedro? Era un líder, era un sanador, era un predicador increíble y un escritor, imagínense, del vulgo sin letras, después escribiendo. Venía del vulgo. ¿Qué es eso? ¿A qué le suena cuando dice venía del vulgo?
que era alguien que me imagino, de las palabras entre los pescadores. A mí me encanta ir a pescar. No soy mucho del fútbol, aunque también a veces, pero más me gusta ir a pescar. ¡Ay! Se sueltan unas mentirotas los pescadores. Agarré un pescado así, dice. Y tal vez era así chiquitito, ¿eh? Era del vulgo ese Pedro, me imagino que se echaba aquellas. Agarramos 100 libras, dice, de puro bacalao. Y tal vez unas cuantas sardinitas. Entonces, mire, cuando somos Simón, aunque Dios nos llene las redes se rompen y la barca se hunde. 3 condiciones y llega el temor. Pero cuando seguimos el orden de Dios, vamos a ver ahora. Juan 21:11, por favor acompáñenme. Y esto sí quiero, porque ya quiero ir cerrando. Quiero que me acompañen aquí. Juan 21:11. Mire lo que el orden atrae, hermano. Si hay cosas que uno puede captar así de entrada cuando va a un lugar, nosotros que somos obreros, es el orden que hay en las congregaciones. Yo les felicito en el nombre de Jesús por el orden que hay aquí. Qué bonito, hermanos. Se siente, hermanos, se siente. Vi que su pastor y su pastora todo el día han andado cantando. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, hermanos. Todo el día han andado cantando una alabanza en su boca. Y no la del mundial, ¿verdad? Tan, tan, tarán, tan, tan. Esa canción es bien pegajosa y a veces uno sin querer la anda tarareando. No, qué bonito, qué canciones que exaltan el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros hemos crecido, alcanzado lo que anda en nuestro corazón, lo de la abundancia es lo que en nuestra boca anda. Mire, cantando alabanzas para Dios. Y eso es una llave. ¿Quiere derribar muros? Alabe al Señor. Aún en medio de las dificultades, alabe al Señor. Juan 21:11, ¿lo tiene, hermano? Mire lo que es el orden, cómo el orden atrae la bendición, cómo poner orden. En el año de la prosperidad, nuestro pastor hizo la proclama, prosperidad, y gloria a Dios, y me cayó bien bonito, ¿verdad? Pero el Señor me habló a mí aparte y me dijo, yo tengo un negocio de libros, les quiero compartir. Y Dios me dijo, ¿quieres prosperidad? Ordénate. El orden atrae la prosperidad. Es efectivo, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver acá. Simón Pedro. Ok, mire, Simón Pedro. ¿Por qué Simón Pedro, hermano? Yo creo que es esto. Porque entre nosotros siempre va a haber una condición humana. ¿Sabe por qué? Porque somos vasos de barro. ¿Sabe por qué? Para que la gloria no sea para nosotros, sino para aquel que nos la da. Dice que la gloria de Dios... Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Mire, no dice Simón, no dice Pedro, ¿verdad? Dice Simón, Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hay una condición. Siempre estamos ahí, hermanos, como quien dice, el pecado tratando de alcanzarnos. Dice, el pecado que con tanta facilidad os envuelve, dice en una parte ahí. O sea, siempre hay una condición humana contra la que nosotros vamos a tener batalla hasta el día en que muramos. Porque esta carne es débil. Pedro decía, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, lo que no quiero hacer eso termino haciendo. O sea, de vez en cuando era alcanzado por el pecado. O sea, siempre hay una condición de Simón, pero también está la condición de Pedro. El que tiene las llaves, el que puede pelear contra ese Simón, el que puede ofrecer una resistencia. Resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá. Significa que Pedro siempre, en nosotros, hermanos, siempre hay una batalla. Siempre hay una batalla. Pero ahora tenemos una espada y tenemos al Espíritu Santo de Dios para pelear. Amén. Entonces dice ahí, Simón Pedro subió a la barca. Esta fue otra vez a que fueron a pescar, mire. Y sacó la red a tierra. Mire que no la recogió ahí adentro. Llena de peces grandes. 153. Y aunque había tantos, y eran grandes, la red, ¿qué dice ahí? No se rompió. Cuando usted mira el número 153, significa que fueron contados. Había un orden. Había un presupuesto. Miren cuánto recibimos esto. Allá dice que eran tantos que las redes se rompían y que las barcas... No, nadie llevaba un orden. Esto me habla a mí de orden. 153 peces grandes, hasta los contó. Había un presupuesto. Cuando nosotros somos ordenados, hermanos, la bendición de Dios es manifiesta, porque es una ley, es un principio divino. La primera regla del cielo debe ser el orden, hermano. El orden. Dice la Biblia que al principio la tierra estaba desordenada y por tanto vacía.
Entonces, no solo es empezar a bogar mar adentro y bogar mar adentro, no, en un orden, en el orden que Dios nos dice. Y entonces nuestras redes no se van a romper porque habremos alcanzado la estatura. De hecho, la Biblia nos invita a alcanzar la estatura del varón. ¿Qué dice? Del varón perfecto. Una estatura de adultos. Que ya no seamos tecnones. Quiero ir resumiendo, hermanos, para ir terminando. Simón tuvo toda una evolución en la cual hubo un proceso y hubo un reinicio. Cada día, cada mañana, tenemos la gran oportunidad nosotros de reiniciar en Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias? Para que podamos reiniciarnos cada mañana. Nueva su misericordia. Él la renueva, Él la reinicia. ¿Ustedes han visto las computadoras? A veces se traban, ¿verdad? Tú les da uno reiniciar y ya comienzan a trabajar diferente. Cuando ustedes compartan la Santa Cena, creo que este domingo lo van a tener, la Santa Cena también es una oportunidad para reiniciarnos. No sé ustedes, hermanos, pero yo identifico algunas áreas que tenía Simón en mi vida, que gracias a Dios algunas han sido quedando, otras están en proceso. Y puedo decir, hermanos, que desde que comencé en Ebenecer hace unos 10 años, nunca me he detenido ahí. Esto para la gloria del Señor. Desde que comencé corderitos, la hice una vez conmigo, luego volví a sacar corderitos con mi esposa porque yo lo saqué primero, ¿verdad? Luego volví a sacar corderitos con mi mamá, yo me quedaba ahí. Y cada vez, increíble, habían cosas nuevas. O el expositor, el que estaba predicando los temas, traía otro enfoque. La palabra no pierde vigencia. La palabra va a ser viva y eficaz cada vez que usted la reciba. Sin duda, su pastor ya le ha hablado de algunos puntos de aquí. Pero le aseguro que el estar oyéndola y oyéndola cada día nos está renovando. Nos está haciendo que la aprendamos. Y eso se convierte en que la palabra está en nuestra boca. Es como una espada. Cuando la aprendemos, cuando la memorizamos, en el nombre de Jesús. El año pasado yo vine acá porque trataba de extender un poquito la venta de mis libros, ¿verdad? Y vine acá. Y el primer día me pegaron una zarandeada, hermano. Ni siquiera me recibían. Me cerraban la puerta. Eso fue un lunes. Dije yo, mañana me voy para San Pedro. O sea, ya tengo, estoy aquí ya no. Pero en la noche el Señor me habló. En la noche el Señor me habló. Y me dijo, aprende de la hormiga. Mire lo que es, ¿verdad? Cuando usted ya tiene la palabra aprendida, cuando usted ya abogó un poquito, ya puede hacer recurso de esa palabra. No sé si alguno de la alabanza me quisiera ayudar porque ya voy a llamar, voy a hacer una invitación. Entonces, mire, hermano, al día siguiente, dice, aprende de la hormiga. Dice, de la hormiga y de todos los animalitos que Dios ha creado, ¿verdad? Uno aprende de la naturaleza. Los lobos marcan su territorio y ese territorio es de ellos. Y dije, empecé a la escuela que iba a proponer mis libros, dejaba caer unas gotitas, pero eso fue un rema que Dios me dio a mí, unas gotitas de aceite, decía, declaro que este puesto es mío. Y luego iba a otra escuela y otra vez, antes de bajarme, antes de entrar, dejaba caer 2 gotitas de aceite, declaro que este territorio es mío. Y entraba mi hermano que por lo menos, no me decían que sí, pero ya me dejaban entrar, ya me permitían exponer. Al día siguiente, que era miércoles, ya no solo me dejaban exponer y me empezaron a hacer encargos de libros. Y yo seguí marcando la ciudad de Tegucigalpa con gotitas de aceite. Y Dios me va a abrir puertas aquí. Empecé a aprender, hermano, a usar la palabra a favor mío. Si para eso nos dieron espada, para que nos defendamos, para que resistamos cuando nos llegue a nuestra cabeza espíritu de duda, nosotros podamos perfectamente partirla con la espada de la palabra. Por la espada de Jehová. Por la espada del apóstol que cubre este ministerio, por la espada de su pastor, usted puede ir partiendo todo aquello que se opone a que nosotros sigamos creciendo o conquistando territorios para Dios. Hermanos, el viernes yo iba con muchos pedidos y algunas compras ya hechas. Ya no me habían cerrado la puerta. Y dije yo, qué bonito con la palabra. ¿Qué tal que no hubiera tenido la palabra? Yo quisiera invitar, hermanos, si alguno de ustedes aún no conoce de Dios, de Jesucristo, que quisiera abogar mar adentro, que viniera aquí enfrente. Todos los que rogaron a Cristo Jesús recibieron su milagro. Yo quisiera invitar, si alguno ha reconocido por casualidad alguna de las circunstancias de Pedro en su vida, de Simón, perdón, puede venir acá y vamos a orar en unidad.
Si alguno tiene batallas continuas como las tengo yo, como las tiene cualquiera, mientras estemos en esta carne va a haber una batalla. Y quisiera sobreponerse a ellos. Yo le rogaría que venga y en unidad hagamos una pequeña oración. Que pongamos delante del Señor esas inquietudes, esas luchas, esas batallas. Y que le podamos decir al Espíritu Santo, revisa mi corazón, Señor. Revisa mi corazón. Y ve si hay maldad en él. Porque hay cosas que solo el Espíritu Santo de Dios puede ver. Hoy puede ser un buen día, hoy está comenzando el 7º mes, mire qué cosa, un 7º mes del año, la segunda parte del año. Es un buen momento para volver a reiniciar. Cada día es un reinicio, cada Santa Cena es un inicio, cada vez que usted pide perdón se está reiniciando. Cada vez que usted reconoce una condición que le afecta, usted se está reiniciando. Hoy sería una buena oportunidad para que en unidad le pudiéramos poner al Señor cualquier circunstancia. Recuerde usted que Dios nos está invitando a bogar mar adentro. Bogar mar adentro implica también aprender a reconocer. Dice la Biblia, el que esté limpio también puede limpiarse un poco más. Yo les invito a cualquiera de ustedes. ¿Quiere que hagamos oración juntos, en unidad? ¿Que siente que todavía hay batallas dentro de sí? Yo las tengo. Fuertes. He buscado ayuda con ministros, ore por mí por esta situación. Quisiera usted venir hoy y pedirle, poner delante del Señor, Señor, aún me quedan algunas circunstancias a vencer. Dame la fuerza, dame el poder. Con Santo Espíritu voy a vencer. Si alguno de los que están aquí todavía tiene algunos temores de algunas cosas, venga, vamos a entregarle esos temores al Señor. Vamos a decirle, Señor, he temido. Una profecía que dijo su pastor hoy es, no temas, hay rocío sobre ti. Esta palabra que hoy hemos recibido, hermanos, eso es rocío. Dijo, no temas, dijo la profecía hoy. ¿Tiene algún temor? Yo los he tenido, hermanos. Por eso quiero unirme a usted. Qué hermoso cuando el pueblo de Dios puede ver dentro de sí y decir, sí, Señor, he estado fallando, he tenido temores, he dudado de que tu presencia está dentro de mí y que sí realmente he sido equipado con un Espíritu Santo, con una palabra con la cual puedo yo pelear la buena batalla. Ahí en la intimidad usted y Dios, hermano. Hay una alabanza bien bonita que dice, cuando nadie me ve, dice, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, dice, donde al descubierto queda mi corazón, ahí soy sincero contigo, Señor. Ahí soy sincero. Sincérese con Dios, solo con Dios, hermano. Aquí estoy, Señor, te presento mis dudas, mis temores, te las entrego. Jesucristo dijo, tráiganme sus cargas. Los temores son cargas. Las dudas son cargas. Nuestras debilidades son cargas. Entreguémoselas hoy al Señor. Y veamos cómo Él va transformando esa condición, Simón, a Pedro, a Cefas. Y poco a poco usted se va constituyendo en una columna fuerte de este ministerio. Qué hermoso cómo el Señor está levantando hoy. Vamos a orar en un segundo. Si hubiera alguien más que quiera entregarle al Señor. Ahí en usted la intimidad con Dios. Dios conoce su corazón. Solo dígale, Señor, aquí estoy. Te entrego mis temores, te entrego mis dudas, mis debilidades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no se sienta acusado, hermano. El acusador ya fue vencido. Aquí está Cristo para decirle, hay oportunidad. Dame tu carga. Dame tu carga. Yo la quiero. Ponga delante de Él sus aspiraciones, sus metas, sus anhelos. Y dígale, Señor, aquí están. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Inclina tu oído hacia mí. Inclina tu mirada hacia mí, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad de permitir que tu pueblo, Señor, incluyendo el que está aquí, Señor, venga delante de ti, Señor, a entregarte, Señor, a exponerse a la luz, a exponerse a tu rocío, Señor. Tú nos ofreciste un rocío hoy, Señor. Ese rocío va
a disipar todo temor y todo miedo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. No hay temor. No hay temor porque Dios está con nosotros. Hemos sido impulsivos, perdónanos, Señor. Hemos sido dubitativos, perdónanos, Señor. Te hemos negado, Señor Jesús, perdóname, Señor. He sido mal hablado, perdóname, Señor. Aquí estoy yo, solo yo. Hable con Dios ahí, hermano. Hay áreas incluso que solo el Espíritu Santo puede ver en nosotros. El rey David, que tenía su corazón conforme al corazón de Jehová, decía: evalúame, pésame y ve si hay en mi corazón algo que no te agrade. Sincérese con el Señor. Qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Estás tocando, Señor. Estás tocando a cada uno de los hermanos. Nos estás tocando a todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que sustenta para estar de pie. Que me ve ahí, hermano, en su intimidad con Él. ¿Sabe? Él está dentro de usted, hermano. Créalo. Habita en cada uno de nosotros, hermano. Ahí está Él adentro. Quiere sentirse cómodo. Entréguese, hermano. Ríndase delante de Él, hermano. Dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor. Se rindió delante del Señor. Allí soy sincero. Ahí mi apariencia de piedad se va. Ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie y no